Mi hija me gritó frente a todos sus amigos que no opinara, que esa no era mi casa. Me quedé helada sosteniendo el plato que había cocinado para ellos, sintiendo como las miradas de lástima me atravesaban como cuchillos. Acepté la humillación, guardé silencio. Me encerré en ese cuarto diminuto que me habían asignado como si fuera una sirvienta más. 3 meses después, cuando su esposo levantó el puño amenazándome y me empujó contra la pared, cuando mi propia hija me echó a la calle con una maleta, cuando me mostró unos papeles asegurándome que la casa donde viví 30 años ahora era legalmente suya, entendí que para ellos yo era descartable. Pero cuando revisé las escrituras verdaderas, la realidad era completamente diferente. Me llamo Patricia y tengo 62 años. Hace 3 años enviudé después de un matrimonio de 32 años con Roberto, el amor de mi vida. Cuando él murió, algo dentro de mí también se apagó. La casa se volvió un mausoleo silencioso donde cada rincón guardaba recuerdos que dolían demasiado. No podía dormir en nuestra cama, no podía cocinar sin recordar sus platos favoritos, no podía simplemente existir sin sentir que me ahogaba en soledad. Laura, mi única hija, venía a visitarme cada vez con más frecuencia. Al principio pensé que era genuina preocupación. 32 años, casada con Rodrigo, madre de 2 hermosos niños de 7 y 9 años. Me abrazaba. Me decía que lucía demacrada, que la casa era demasiado grande para mí sola, que necesitaba compañía. Sus palabras parecían cargadas de amor filial. Nunca imaginé que detrás de esa máscara de preocupación se escondía un plan meticulosamente calculado para arrebatarme todo. Absolutamente todo. Roberto murió de un infarto masivo una mañana de marzo mientras regaba las plantas del jardín. No hubo despedida, no hubo últimas palabras, no hubo tiempo para prepararse. Un momento estaba ahí, sonriéndome a través de la ventana de la cocina, y al siguiente estaba en el suelo. Los paramédicos dijeron que fue instantáneo, que no sufrió. Esas palabras se suponía que debían consolarme, pero solo me dejaban con un vacío más profundo. Me robaron incluso la oportunidad de decirle adiós. Los primeros meses fueron un borrón de condolencias vacías, comidas que los vecinos traían y que apenas probaba, y noches interminables donde el silencio de la casa me enloquecía. Perdí casi 15 kilos. Dejé de arreglarme, de salir, de importarme. Las amigas llamaban y yo inventaba excusas. La depresión se instaló en mi vida como un inquilino permanente que oscurecía cada habitación. La casa donde Roberto y yo construimos nuestra vida se convirtió en mi prisión. 3 recámaras, 2 baños, un jardín que él adoraba y que ahora se marchitaba porque no tenía fuerzas para mantenerlo. Cada objeto era un recordatorio. Su silla favorita en la sala, sus libros en el estudio, su ropa que todavía colgaba en el closet porque no podía obligarme a regalarla. La gente me decía que tenía que seguir adelante, que Roberto habría querido verme feliz. Pero ¿cómo sigues adelante cuando la mitad de ti se fue con la persona que amaste durante más de 3 décadas? Roberto y yo compramos esa casa hace 35 años, mucho antes de que Laura naciera. Fue nuestra primera gran inversión como matrimonio. Él trabajaba doble turno, yo ahorraba cada centavo. Recuerdo la emoción del día que firmamos las escrituras, como Roberto me cargó al cruzar el umbral aunque no fuera técnicamente nuestra boda. Esa casa se pagó con el dinero de la herencia que recibí cuando murió mi padre, combinado con años de sacrificio y trabajo honesto. Cada ladrillo representaba sueños cumplidos, esfuerzo compartido, amor construido pared por pared. Laura creció en esa casa. Aprendió a caminar en la sala, celebramos cada cumpleaños en el jardín, lloramos juntos cuando se raspaba las rodillas jugando en la banqueta. Era una niña cariñosa, o al menos eso creí. Siempre fue un poco demandante, acostumbrada a que Roberto y yo le diéramos todo lo que pedía. Quizás ahí comenzó nuestro error. La malcriamos pensando que el amor se demostraba con indulgencia absoluta. Después de la muerte de Roberto, Laura intensificó sus visitas. Llegaba con los niños, preparaba café, se sentaba conmigo en la cocina haciendo preguntas sobre cómo me sentía, si estaba comiendo bien, si necesitaba ayuda con algo. Me traía comida preparada, se ofrecía a limpiar, insistía en acompañarme a las citas médicas. Rodrigo, su esposo, también venía ocasionalmente, aunque siempre se mantenía distante, más interesado en su teléfono que en conversar conmigo. Un día Laura llegó con una propuesta que en ese momento me pareció un salvavidas. Me dijo que había estado hablando con Rodrigo y ambos estaban preocupados por mí. Que vivir sola en esa casa enorme no era saludable, que me estaba consumiendo en recuerdos tristes, que necesitaba estar rodeada de familia.
Me sugirió mudarme temporalmente con ellos. Solo hasta que me sintiera mejor, hasta que recuperara las ganas de vivir. Sus hijos me necesitaban, me extrañaban, querían pasar más tiempo con su abuela. Yo, quebrada por la soledad y el dolor, acepté sin pensarlo 2 veces. Creí que mi hija me estaba tendiendo la mano por amor genuino. La mudanza se organizó con una rapidez que ahora, mirando atrás, debería haberme parecido sospechosa. Laura llegó apenas 2 días después de nuestra conversación con cajas de cartón y una energía casi frenética. Me ayudó a empacar ropa, artículos personales, fotografías. Me dijo que no me preocupara por los muebles, que en su casa había espacio suficiente y no necesitaba cargar con cosas pesadas. Que podíamos dejar todo en la casa por si acaso decidía regresar pronto. Recuerdo haber empacado solo lo esencial en 3 maletas grandes. Ropa para diferentes estaciones, mis medicamentos, álbumes de fotos que no podía dejar atrás, algunas joyas que Roberto me había regalado a lo largo de los años. Laura insistió en que viajara ligera, que esto era temporal, que podíamos traer más cosas después si hacía falta. Me convenció de dejar las escrituras de la casa, los documentos importantes, todo guardado en el estudio de Roberto. Dijo que estarían más seguros ahí que moviéndolos de un lado a otro. El día que cerré la puerta de mi casa por última vez, algo en mi pecho se contrajo con una sensación extraña. Me detuve en el umbral mirando hacia adentro, memorizando cada detalle como si una voz interna me advirtiera que debía recordarlo todo. Laura me tomó del brazo con suavidad. Me dijo que no me pusiera sentimental, que solo sería por unos meses. Subí a su camioneta y vi cómo mi hogar se hacía más pequeño por el espejo retrovisor. La casa de Laura y Rodrigo estaba en un fraccionamiento moderno a 40 minutos de distancia. Era bonita, de 2 pisos, con un jardín pequeño pero bien cuidado. Nada comparable al espacio y la calidez de mi hogar, pero me dije a mí misma que no importaba porque era temporal. Cuando llegamos, los niños salieron corriendo a abrazarme. Santiago y Valentina, mis adorados nietos, gritaban emocionados de tener a la abuela viviendo con ellos. Los primeros días fueron como una luna de miel familiar. Laura cocinaba platillos elaborados, cenábamos todos juntos en la mesa del comedor, veíamos películas por las noches acurrucados en la sala. Me asignaron una habitación en la planta alta, al fondo del pasillo. Era pequeña, con una cama individual, un closet estrecho y una ventana que daba al patio del vecino. No tenía baño propio, tenía que compartir el de los niños. Pero me repetí que no debía quejarme, que era su casa y estaban siendo generosos al recibirme. Rodrigo se mostraba cordial aunque distante. Saludaba con un movimiento de cabeza cuando llegaba del trabajo, comía rápido y se encerraba en su estudio o frente al televisor viendo deportes. Nunca iniciaba conversaciones conmigo, nunca preguntaba cómo me sentía o si necesitaba algo. Era como si yo fuera un mueble más en la casa, algo que ocupaba espacio pero no merecía atención real. La primera señal de alarma llegó en la 3ª semana. Estábamos desayunando y yo sugerí que podíamos cambiar la disposición de algunos muebles en la sala para que hubiera más luz natural. Era un comentario inocente, nacido de mis años decorando mi propia casa. Laura dejó su taza de café en la mesa con un golpe seco que hizo que todos nos sobresaltáramos. Me miró con una expresión que no le había visto antes, fría y ligeramente irritada. Me dijo que aquí las cosas funcionaban diferente, que ella y Rodrigo tenían su propio sistema y no necesitaban que nadie les dijera cómo organizar su hogar. Me disculpé inmediatamente, confundida por la intensidad de su reacción. Rodrigo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Los niños siguieron comiendo en silencio, claramente acostumbrados a ese tipo de tensiones. El resto del desayuno transcurrió en un silencio incómodo que me hizo sentir como una intrusa más que como familia. A partir de ese momento comencé a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que Laura suspiraba con exasperación cuando yo hacía preguntas simples. Como Rodrigo salía de cualquier habitación donde yo entraba. Las miradas que se intercambiaban cuando yo hablaba, como si estuvieran comunicándose en un lenguaje silencioso que decía claramente que yo estorbaba. Me convencí de que eran imaginaciones mías, que mi depresión me hacía ver problemas donde no los había. Me forcé a sonreír más, a ocupar menos espacio, a volverme invisible para no molestar. Pero la verdad es que desde ese primer intercambio tenso, algo fundamental había cambiado. Ya no era una madre e invitada querida. Me estaba convirtiendo en una carga. Antes de continuar, si estas historias te gustan, deja tu like y coméntanos de dónde nos escuchas. El primer mes se deslizó hacia el segundo, y luego hacia el tercero.
Cada semana que pasaba, la dinámica en la casa cambiaba de formas sutiles pero innegables. Lo que comenzó como ayuda voluntaria de mi parte, pequeños gestos para mostrar agradecimiento por su hospitalidad, se transformó gradualmente en expectativas no habladas y luego en exigencias directas. Empezó con el desayuno. Una mañana me levanté temprano porque no podía dormir y preparé café y huevos para todos. Laura bajó las escaleras, probó el café y comentó que estaba delicioso, que hacía mucho tiempo no desayunaba algo casero antes del trabajo. Al día siguiente, cuando bajé más tarde y no había desayuno preparado, noté su expresión de decepción. No dijo nada, pero el mensaje era claro. A partir de ese día, levantarme a las 6 de la mañana para preparar el desayuno se convirtió en mi rutina obligada. Luego vinieron las comidas. Laura trabajaba medio tiempo en una oficina administrativa y llegaba cansada alrededor de las 3 de la tarde. Comenzó a preguntarme qué había de comer, como si fuera natural que yo me hubiera encargado de la comida. Las primeras veces lo tomé como una pregunta casual, pero cuando llegaba y no encontraba nada preparado, su irritación era palpable. Me decía que ella trabajaba todo el día, que estaba agotada, que pensaba que yo podría al menos ayudar con las comidas ya que estaba en casa todo el tiempo. La culpa me carcomía. Ella tenía razón, me decía a mí misma. Yo estaba ahí todo el día sin hacer nada productivo mientras ella se esforzaba trabajando y cuidando su familia. Lo mínimo que podía hacer era colaborar con las tareas domésticas. Así que empecé a cocinar el almuerzo y la cena todos los días. Planeaba menús, hacía listas de compras, preparaba platillos elaborados esperando recibir aunque fuera un gracias ocasional. Pero las palabras de agradecimiento nunca llegaron. En cambio, llegaron las críticas. La sopa estaba muy salada. El pollo muy seco. Las verduras muy crudas o muy cocidas. Rodrigo comía en silencio, pero a veces hacía muecas de disgusto que Laura notaba y que me llenaban de vergüenza. Los niños, siguiendo el ejemplo de sus padres, comenzaron a quejarse también. Que no les gustaba esto, que preferían aquello, que la abuela no cocinaba tan rico como los restaurantes donde papá los llevaba. La limpieza fue el siguiente territorio que conquistaron. Laura mencionó casualmente que la casa estaba algo desordenada, que con su trabajo y los niños no tenía tiempo para mantener todo impecable. Que sería maravilloso si yo pudiera pasar la aspiradora de vez en cuando, limpiar los baños, ordenar las habitaciones. Solo lo básico, me aseguró. Solo para ayudar un poco. Pronto me encontré limpiando toda la casa de arriba a abajo 3 veces por semana. Lavaba los pisos, sacudía los muebles, limpiaba los baños que ellos ensuciaban, organizaba los closets de habitaciones que ni siquiera eran mías. Me dolían las rodillas al terminar. Me dolía la espalda de agacharme constantemente. Tenía 62 años y mi cuerpo ya no respondía como antes, pero no podía quejarme porque entonces sería una malagradecida. El cuidado de los niños se añadió naturalmente a mi lista de responsabilidades. Laura y Rodrigo comenzaron a salir más frecuentemente. Cenas con amigos, eventos sociales, fines de semana fuera. Siempre con el mismo patrón. Me informaban con 1 o 2 días de anticipación que necesitaban que cuidara a Santiago y Valentina. No me preguntaban si podía o si tenía otros planes. Simplemente asumían mi disponibilidad total y absoluta. Los niños no eran malos, pero claramente habían aprendido de sus padres que yo estaba ahí para servirles. Me pedían que les preparara snacks específicos a cualquier hora. Que los ayudara con la tarea aunque estuviera en medio de cocinar la cena. Que jugara con ellos cuando yo solo quería sentarme un momento a descansar mis pies hinchados. Si me negaba o pedía que esperaran, corrían con Laura a quejarse de que la abuela era mala y no quería ayudarlos. La gota que derramó el vaso de mi resistencia física llegó en una tarde de noviembre. Desperté con fiebre alta, el cuerpo cortado, claramente con gripe. Me costaba trabajo levantarme de la cama. Laura entró a mi habitación alrededor de las 5 de la tarde y me encontró todavía acostada. Su expresión no fue de preocupación sino de molestia. Me preguntó si iba a preparar la cena porque Rodrigo invitó a su jefe y su esposa a cenar en casa esa noche. Le dije que me sentía muy mal, que tenía fiebre. Ella suspiró con exasperación. Me dijo que no podía creer que justo ese día me enfermara, que era muy importante para la carrera de Rodrigo causar buena impresión. Me arrastré fuera de la cama temblando de fiebre y frío. Bajé a la cocina mareada, sosteniéndome de las paredes. Preparé una cena de 3 tiempos para 6 personas mientras la fiebre me nublaba la visión y las náuseas amenazaban con vencerme en cualquier momento. Laura ni siquiera se ofreció a ayudar.
Solo supervisaba desde la puerta de la cocina dando instrucciones sobre cómo quería que se presentaran los platillos. Cuando los invitados llegaron, Laura me dijo que sería mejor que comiera en mi habitación porque me veía terrible y no quería que los invitados se sintieran incómodos. Subí las escaleras con un plato de sobras, me acosté completamente vestida y lloré hasta quedarme dormida. Esa noche entendí con claridad demoledora que no era una invitada temporal en esa casa. Era una sirvienta sin sueldo, sin días libres, sin respeto. Y lo peor de todo es que mi propia hija era quien me había reducido a eso. Laura decidió organizar una cena para celebrar su cumpleaños número 33. Invitó a 8 de sus amigas más cercanas, mujeres de su edad con las que trabajaba o que conocía del gimnasio. Pasó días planeando el menú, decorando la casa, eligiendo el vino perfecto. Yo, por supuesto, fui asignada como la cocinera y mesera de la velada sin que nadie me preguntara si quería participar. Durante 3 días preparé botanas elaboradas, horneé postres complicados, limpié la casa hasta dejarla reluciente. Laura revisaba cada detalle con ojo crítico, rechazando platos que no cumplían sus estándares, exigiéndome que volviera a empezar. Mis manos estaban agrietadas de tanto lavar trastes, mi espalda gritaba de dolor, pero seguía trabajando porque una parte ingenua de mí todavía creía que si me esforzaba lo suficiente, si demostraba mi valor, recuperaría el amor y respeto de mi hija. La noche de la cena llegó y yo había preparado una mesa digna de revista. Entrantes de salmón ahumado, ensalada de pera con queso de cabra, pollo en salsa de vino tinto, vegetables asados, y un tiramisú que me tomó 4 horas hacer. Laura bajó las escaleras luciendo un vestido elegante, maquillada perfectamente, convertida en la anfitriona encantadora que sus amigas conocían. Cuando sus invitadas comenzaron a llegar, Laura me dio instrucciones específicas. Yo debía servir las bebidas, traer los platillos, retirar los platos sucios, pero debía hacerlo discretamente, sin llamar la atención, sin participar en las conversaciones. Debía ser invisible. Una sombra que atendía necesidades sin tener existencia propia. Me retiré a la cocina mientras ellas se instalaban en el comedor. Sus risas llegaban hasta donde yo estaba, intercaladas con conversaciones sobre trabajos, esposos, vacaciones, vidas que parecían pertenecer a un universo completamente diferente al mío. Serví el primer tiempo, luego el segundo, moviéndome entre la cocina y el comedor como un fantasma silencioso. Valentina, mi nieta de 9 años, estaba teniendo problemas para dormir. La escuché llorar desde el piso superior. Subí a su habitación y la encontré despierta, asustada por una pesadilla. La consolé, le canté una canción de cuna que solía cantarle a Laura cuando era pequeña. Me quedé con ella hasta que sus ojos se cerraron nuevamente. Cuando bajé, las mujeres estaban en medio de una conversación acalorada sobre crianza de hijos. Una de las amigas de Laura estaba quejándose de que su hijo de 7 años tenía rabietas constantes y no sabía cómo manejarlas. Otra sugirió métodos de disciplina que me parecieron excesivamente duros. Estaba sirviendo el postre cuando, sin pensar, comenté que a veces los niños solo necesitan que alguien les preste atención genuina, que las rabietas suelen ser llamados de auxilio emocional más que comportamiento malicioso. El silencio que siguió fue absoluto. 8 pares de ojos se volvieron hacia mí con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la incomodidad. Pero ninguna mirada fue tan demoledora como la de Laura. Sus ojos se oscurecieron con una furia que nunca había visto antes. Su rostro se puso rojo, las venas de su cuello se marcaron. Se levantó de su silla con tanta violencia que la copa de vino se tambaleó. Su voz salió cargada de un veneno que me golpeó como una bofetada física. Me gritó que cerrara la boca, que nadie me había pedido mi opinión, que esta no era mi casa, que yo estaba ahí por su generosidad, que no tenía derecho a meterme en conversaciones de gente que realmente importaba, que si no podía mantenerme callada y hacer mi trabajo, mejor me largara a mi habitación. El plato de tiramisú que sostenía resbaló de mis manos temblorosas. Se estrelló contra el piso en una explosión de porcelana y crema. Las amigas de Laura miraban sus platos, incapaces de sostener mi mirada. Una de ellas murmuró algo sobre ir al baño. Otra revisó su teléfono con urgencia fingida. La incomodidad era tan densa que podía cortarse con cuchillo. Laura me ordenó limpiar el desastre inmediatamente. Me arrodillé en el piso del comedor recogiendo pedazos de porcelana con las manos temblorosas mientras lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas. Podía sentir las miradas de lástima de esas mujeres, pero ninguna dijo nada. Ninguna me defendió. Ninguna cuestionó el comportamiento aberrante de mi hija. Cuando terminé de limpiar,
Subí a mi habitación sin que nadie me lo pidiera. Escuché cómo la conversación se reanudaba abajo, más apagada ahora, probablemente susurrando sobre lo que acababa de presenciar. Me encerré en ese cuarto minúsculo que olía a humedad y me permití llorar por primera vez en meses con sollozos que salían desde lo más profundo de mi alma destrozada. Esa noche, acostada en esa cama estrecha mirando el techo agrietado, algo dentro de mí comenzó a romperse de manera irreparable. Después de la humillación pública durante su cumpleaños, algo cambió permanentemente en la forma en que Laura me trataba. Era como si esa noche hubiera cruzado una línea invisible y ahora ya no había necesidad de mantener las apariencias ni siquiera ocasionalmente. El poco respeto que quedaba se evaporó por completo. Me convertí oficialmente en menos que nada dentro de esa casa. Las mañanas comenzaban con Laura bajando las escaleras y revisando lo que yo había preparado para el desayuno con expresión crítica. Probaba el café y hacía muecas de disgusto aunque fuera exactamente la misma receta que había usado durante semanas. Pinchaba los huevos, movía las tostadas, suspiraba con exasperación exagerada. Nunca decía gracias. Nunca reconocía el esfuerzo. Solo señalaba fallas reales o imaginarias con un deleite casi sádico. Rodrigo seguía su ejemplo. Comenzó a hablarme con un tono condescendiente que reservaba para personas que consideraba inferiores. Me daba órdenes directas como si yo fuera su empleada personal. Que le trajera esto, que le buscara aquello, que limpiara algo que él mismo había ensuciado minutos antes. Cuando le servía la comida, la examinaba con desconfianza antes de probarla, como si esperara que intentara envenenarlo. A veces simplemente empujaba el plato a un lado y pedía comida para llevar, dejando mi trabajo desperdiciado en la mesa. Los niños absorbían este comportamiento como esponjas. Santiago y Valentina, que alguna vez me abrazaban con cariño genuino, comenzaron a tratarme con el mismo desprecio que sus padres. Me hablaban sin mirarme a los ojos. Dejaban sus juguetes regados esperando que yo los recogiera. Si les pedía que me ayudaran con algo pequeño, corrían con Laura diciendo que la abuela era mandona y mala. La comida se convirtió en otra herramienta de control y humillación. Laura empezó a racionar lo que yo podía comer. Cuando preparaba pollo para la cena, ella y su familia se servían las piezas mejores mientras yo recibía las sobras. Si compraba fruta fresca o algún postre especial, me dejaba claro que era para ellos, no para mí. Una tarde abrí el refrigerador buscando algo para comer y Laura apareció detrás de mí advirtiéndome que la comida era cara, que no podían estar alimentándome como si fuera una reina, que debía ser más consciente de cuánto consumía. Empecé a comer cada vez menos, no por elección sino por necesidad y por el miedo constante a ser acusada de aprovecharme de su generosidad. Bajé de peso de forma alarmante. Mis huesos comenzaron a marcarse bajo la piel. La ropa me quedaba grande y floja. Cuando me miraba al espejo, apenas reconocía a la mujer demacrada y de ojos hundidos que me devolvía la mirada. Mi habitación se volvió mi único refugio, aunque llamarla habitación era generoso. Era poco más que un cuarto de almacenamiento con una cama. No había calefacción adecuada, así que en las noches frías temblaba bajo una cobija delgada. La ventana tenía una rendija por donde entraba el aire helado. El colchón estaba hundido en el medio, y me despertaba cada mañana con dolores en todo el cuerpo. Pero al menos ahí podía cerrar la puerta y pretender que el mundo exterior no existía por unas horas. Laura comenzó a gritarme por cualquier cosa, sin importarle dónde estuviéramos o quién estuviera presente. Si doblaba las toallas de manera incorrecta. Si ponía un plato en el lugar equivocado del gabinete. Si me atrevía a sentarme en la sala cuando ellos querían usar ese espacio. Sus gritos eran cada vez más viciosos, cargados de un odio que no entendía de dónde provenía. Me llamaba inútil, estorbo, carga. Me decía que era una vieja patética que no servía para nada más que para tareas básicas. Lo hacía frente a los niños deliberadamente. Valentina y Santiago miraban estas escenas con expresiones que iban desde la incomodidad hasta la aceptación normalizada. Estaba enseñándoles que así era como se trataba a las personas mayores, a la familia, a quien depende de ti. Les estaba transmitiendo una crueldad aprendida que los marcaría para siempre. Intenté hablar con Laura en 2 ocasiones diferentes. La primera vez esperé a que estuviera sola en la cocina preparando café una mañana. Le dije con voz temblorosa que necesitábamos conversar sobre cómo me trataba, que me sentía humillada y desvalorizada. Ella ni siquiera se volteó a mirarme. Me dijo que era demasiado sensible, que siempre había sido dramática, que estaba exagerando todo, que debería estar agradecida de que me hubieran recibido cuando yo no tenía a nadie más. La segunda vez intenté apelar a su lado emocional,
a los recuerdos de nuestra relación madre e hija. Le recordé todo lo que Roberto y yo habíamos hecho por ella, cómo la apoyamos durante la universidad, cómo le dimos el enganche para su primera casa, cómo cuidamos a sus hijos cuando nacieron para que ella pudiera trabajar. Le pregunté qué había pasado con la niña cariñosa que yo había criado. Su respuesta fue como un puñal directo al corazón. Me dijo que todo lo que habían hecho por mí era más de lo que yo merecía, que yo les había dado esas cosas porque era mi obligación como madre, no porque fuera especial o generosa, que ahora que yo era vieja e inútil, debería aceptar el lugar que me correspondía con gratitud en vez de quejarme constantemente. Me acusó de ser malagradecida, egoísta, manipuladora. Mi autoestima, que ya estaba fragmentada por la depresión y la viudez, se desintegró completamente. Comencé a creer que tal vez Laura tenía razón. Tal vez yo era el problema. Tal vez merecía este trato. Tal vez era una carga insoportable y debería estar agradecida de que alguien me tolerara. Dejé de mirarme al espejo porque no soportaba ver en lo que me había convertido. Una sombra. Un cascarón vacío de la mujer que alguna vez fui. Alguien tan rota por dentro que ya ni siquiera recordaba cómo era sentirse humana, sentirse valiosa, sentirse amada. El abuso no era físico todavía, pero las palabras y el desprecio constante dolían más que cualquier golpe podría haber dolido. Y lo peor de todo es que empecé a aceptarlo como mi realidad permanente. Había pasado casi 6 meses viviendo en esa casa que nunca sentí como mía. 6 meses de humillaciones diarias, de trabajar como sirvienta sin sueldo, de dormir en ese cuarto miserable, de comer sobras como si fuera un perro callejero al que alimentan por lástima. Mi cuerpo había perdido 20 kilos. Mis manos temblaban constantemente. Tenía ojeras profundas que ninguna cantidad de sueño podía borrar. Me despertaba cada mañana con un nudo en el estómago preguntándome qué nueva forma de crueldad enfrentaría ese día. Pero a pesar de todo, a pesar del maltrato sistemático y la destrucción de mi dignidad, una parte microscópica de mí todavía se aferraba a la esperanza de que esto era temporal, que eventualmente Laura recordaría quién era yo, que su conciencia despertaría, que volvería a verme como su madre y no como esta cosa despreciable que mantenían por obligación. Esa esperanza murió una tarde de febrero cuando finalmente reuní el valor para mencionar la palabra que había estado evitando durante meses: regresar. Fue un domingo por la tarde. Laura y Rodrigo estaban sentados en la sala revisando papeles que parecían facturas o documentos importantes. Los niños estaban arriba jugando videojuegos. Yo había terminado de limpiar la cocina después de preparar una comida abundante que apenas probé. Mis manos todavía olían a jabón y cloro. Me sequé en el delantal que usaba constantemente, respiré profundo tratando de calmar los nervios que amenazaban con paralizarme, y entré a la sala. Les dije con voz que intentaba sonar firme, pero que salió temblorosa que necesitábamos hablar. Rodrigo ni siquiera levantó la vista de los papeles. Laura me miró con esa expresión de fastidio que se había vuelto su reacción predeterminada hacia mí. Le dije que había estado pensando mucho en mi situación, que apreciaba todo lo que habían hecho por mí estos meses, pero que creía que era tiempo de que regresara a mi casa. La palabra casa salió de mis labios cargada de nostalgia y necesidad. Mi casa, el lugar donde había sido feliz, donde había criado a mi hija, donde Roberto y yo construimos una vida, donde todavía podía ser yo misma en vez de esta versión reducida y humillada de lo que alguna vez fui. La reacción de Laura fue inmediata y violenta. Los papeles que sostenía cayeron al suelo mientras se ponía de pie de un salto. Su rostro se transformó en una máscara de furia pura que me hizo retroceder instintivamente. Comenzó a gritarme con una intensidad que nunca había presenciado. Me preguntó de qué casa estaba hablando. Me dijo que yo ya no tenía casa, que esa propiedad ya no me pertenecía, que había dejado de ser mía el momento en que decidí abandonarla para venirme con ellos. Sus palabras no tenían sentido. Yo nunca había abandonado mi casa, solo me había mudado temporalmente. Nunca había vendido la propiedad ni transferido las escrituras. Intenté decirle esto, intenté explicarle que había un malentendido, que la casa seguía siendo legalmente mía. Pero ella siguió gritando, ahogando mis palabras, llenando la sala con acusaciones cada vez más delirantes. Me acusó de ser una malagradecida monumental, de escupir en la cara de su generosidad, de usar su bondad y luego descartarlos como si no significaran nada. Dijo que después de todo lo que habían sacrificado por mí, después de aguantarme durante meses, ahora yo tenía el descaro de hablar de irme. ¿Qué dónde creía que iba a ir? ¿Qué haría sola en esa casa enorme sin nadie que cuidara de mí? Rodrigo se había levantado también.
Permanecía detrás de Laura, sus brazos cruzados sobre el pecho, sus ojos fijos en mí con una expresión de desprecio absoluto. No intentó calmar a su esposa. No intervino para poner paz. Solo observaba mi desintegración con algo que parecía satisfacción. Laura avanzó hacia mí y yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento caliente en mi cara. Sus ojos ardían con un odio que me aterrorizó hasta los huesos. Me dijo que esa casa sobre la que yo estaba fantaseando ya no existía para mí. Que era tiempo de que aceptara mi realidad. Que mi único lugar en el mundo era aquí, con ellos, haciendo lo que me ordenaran, agradeciendo cada migaja de compasión que me arrojaran. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Una chispa de dignidad que había estado enterrada bajo meses de abuso súbitamente se encendió. Le dije que no podía seguir viviendo así. Que prefería estar sola que soportar un día más de esta humillación constante. Que me iría mañana mismo, con o sin su aprobación. Fue entonces cuando Rodrigo se movió. Cruzó la sala en 3 zancadas largas y de repente estaba frente a mí, invadiendo mi espacio personal de una manera amenazante. Era un hombre grande, de casi 1,90 m de altura y complexión robusta. Yo medía apenas 1,60 m y estaba tan delgada que el viento podría haberme derribado. La diferencia física era aterradora. Me empujó contra la pared con fuerza. Mi cabeza golpeó el yeso con un sonido sordo que hizo que las lágrimas brotaran instantáneamente de mis ojos. Su cara estaba a centímetros de la mía. Su voz era un gruñido bajo cargado de amenaza. Me dijo que no iba a ir a ningún lado. Que era una vieja patética que no tenía opciones. Que debería cerrar la boca y agradecer que todavía la toleraban en su casa. Su mano se cerró en un puño. Lo vi levantarse, suspendido en el aire entre nosotros como una promesa de violencia inminente. El tiempo pareció detenerse. Vi cada detalle con claridad cristalina. Los nudillos blancos de su mano apretada, las venas marcadas en su antebrazo, la rabia pura en sus ojos. Supe en ese instante que iba a golpearme. Que había cruzado al territorio de la violencia física y que no había vuelta atrás. Mis piernas cedieron bajo mi peso. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el piso, mis brazos levantados instintivamente para proteger mi cabeza. Estaba llorando sin control, sollozando, rogando que no me golpeara. La humillación de suplicar por mi seguridad física a un hombre que se suponía era mi familia era más de lo que podía soportar. Laura observaba la escena sin hacer nada para detenerla. No gritó a su esposo para que se alejara. No corrió a protegerme. Solo estaba ahí parada con los brazos cruzados, sus labios apretados en una línea delgada, mirándome acurrucada en el piso como si fuera basura. Rodrigo no bajó el puño de inmediato. Lo mantuvo ahí, disfrutando de mi terror, alimentándose de mi impotencia. Luego, lentamente, lo bajó. Pero antes de alejarse me dio una patada suave en la pierna, no lo suficientemente fuerte para lastimarme físicamente, pero sí para recordarme mi lugar. Para demostrar que podía hacerme daño cuando quisiera. Laura finalmente habló. Su voz era fría como el hielo. Me ordenó que me largara a mi cuarto y que no bajara por el resto de la noche. Que pensara bien en mi actitud. Que para mañana esperaba una disculpa apropiada y un compromiso de que nunca más volvería a mencionar esa ridícula idea de irme. Me arrastré hacia las escaleras con las piernas temblorosas. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda mientras subía cada escalón aferrándome al barandal para no caerme. Llegué a mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer en esa cama miserable. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Lloré por la mujer que alguna vez fui. Lloré por la relación madre-hija que había creído tener. Lloré por Roberto que no estaba ahí para protegerme. Pero más que nada, lloré porque finalmente entendí con claridad absoluta que mi propia hija quería destruirme. Y estaba dispuesta a usar cualquier medio necesario para lograrlo. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en esa cama estrecha mirando el techo agrietado mientras mi mente reproducía una y otra vez el puño levantado de Rodrigo, la mirada de odio de Laura, la certeza absoluta de que si me quedaba un día más en esa casa algo terrible iba a suceder. Ya no era solo abuso psicológico. Habían cruzado la línea hacia la violencia física y sabía por instinto que la próxima vez ese puño no se detendría en el aire. Cuando el sol comenzó a filtrarse por la ventana rota, tomé una decisión. No les daría la disculpa que esperaban. No me quedaría un minuto más sometida a su crueldad. Me iría esa misma mañana, aunque no tuviera a dónde ir, aunque tuviera que dormir en la calle. Cualquier cosa era mejor que permanecer en ese infierno. Esperé hasta escuchar que todos habían bajado a desayunar. Sus voces llegaban desde la cocina, normales,
despreocupadas, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Saqué las 3 maletas que había traído 6 meses atrás del fondo del closet. Metí mi ropa con manos temblorosas, sin doblarla, sin importarme el desorden. Guardé mis medicamentos, mis pocas pertenencias personales, los álbumes de fotos que había traído. Todo cabía perfectamente porque nunca había desempacado realmente. Una parte de mí siempre supo que este lugar no era permanente. Bajé las escaleras arrastrando las maletas. El ruido alertó a Laura, que salió de la cocina secándose las manos en un trapo. Me preguntó qué estaba haciendo con un tono que pretendía ser casual, pero que no podía ocultar la irritación. Le dije simplemente que me iba. Rodrigo apareció detrás de ella, su expresión cambiando a algo entre sorpresa y diversión cruel. Laura comenzó a reírse. Una risa sarcástica, venenosa, que resonó en el pasillo vacío. Me preguntó a dónde creía que iba. Me recordó que no tenía dinero, no tenía casa, no tenía a nadie. Que era una vieja inútil que moriría sola en algún callejón si salía por esa puerta. Rodrigo añadió que estaba cometiendo el error más grande de mi vida, que me arrepentiría cuando estuviera mendigando que la dejaran regresar. No respondí. Simplemente abrí la puerta principal, arrastré mis maletas al porche y cerré detrás de mí. Escuché sus voces elevándose en la casa, discutiendo entre ellos, probablemente sorprendidos de que realmente me atreviera a irme. Caminé por la banqueta arrastrando el equipaje, sin mirar atrás, sin saber a dónde me dirigía, pero sabiendo que cada paso me alejaba de esa prisión. Llamé a mi hermana menor, Beatriz, desde una parada de autobús. No nos habíamos hablado mucho en los últimos meses porque Laura había monopolizado mi tiempo y energía, pero cuando escuchó mi voz quebrada al teléfono no hizo preguntas. Solo me dijo que tomara un taxi a su casa inmediatamente, que ella pagaría el viaje cuando llegara. El trayecto de 40 minutos hasta su departamento fue un borrón de lágrimas y temblores. El taxista me miraba por el espejo retrovisor con preocupación, pero respetó mi silencio. Cuando llegamos, Beatriz estaba esperando en la entrada. Me abrazó sin decir nada y ese abrazo, el primero genuinamente cariñoso que recibía en medio año, me hizo colapsar completamente en sus brazos. Pasé 2 días en el sofá de Beatriz prácticamente catatónica. Ella no presionó para que hablara. Solo me traía té, me cubría con mantas, se sentaba conmigo en silencio. Al tercer día finalmente pude contarle todo. Cada humillación, cada insulto, cada momento de abuso. Beatriz lloraba mientras yo hablaba, su rostro una mezcla de horror e incredulidad de que su sobrina fuera capaz de tal crueldad. Fue Beatriz quien plantó la semilla de lo que vendría después. Me preguntó por mi casa. ¿Qué había pasado con ella? Si la había vendido o rentado. Le dije que nada, que simplemente la había dejado cerrada cuando me mudé con Laura. Beatriz frunció el ceño confundida. Me preguntó si Laura tenía algún documento legal que le diera derechos sobre la propiedad. Le dije que por supuesto que no, que las escrituras estaban guardadas en el estudio de Roberto en la casa. Beatriz me miró directo a los ojos y me dijo algo que cambiaría todo. Me dijo que necesitaba ir a esa casa inmediatamente, que necesitaba recuperar esos documentos, que algo en toda esta situación no cuadraba y tenía el presentimiento de que Laura estaba planeando algo más siniestro que solo maltratarme. Me dijo que había visto mi dignidad destruida durante meses, pero que ahora era tiempo de pelear. Sus palabras encendieron algo dentro de mí que creía muerto. No era odio exactamente. Era algo más profundo. Era la necesidad primitiva de sobrevivir, de no dejar que me quitaran lo último que me quedaba. Esa tarde tomé la decisión que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. Iría a mi casa, enfrentaría a Laura, y descubriría exactamente qué estaba pasando. Beatriz insistió en acompañarme, pero le pedí que me dejara ir sola. Necesitaba hacer esto por mí misma. Necesitaba enfrentar a mi hija sin escudos, sin testigos, sin nada más que la verdad desnuda entre nosotras. Mi hermana finalmente accedió, pero me hizo prometer que la llamaría si las cosas se ponían feas, que mantendría mi teléfono en la mano todo el tiempo, que al menor signo de peligro saldría corriendo. El viaje en autobús hasta mi antigua calle se sintió surreal. Habían pasado solo 6 meses, pero parecían años. Reconocía cada esquina, cada árbol, cada casa del vecindario donde había vivido por más de 3 décadas. Cuando el autobús se detuvo a 2 cuadras de mi hogar, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho. Caminé lentamente por la banqueta respirando el aire familiar. Era media tarde de un martes, el sol todavía brillaba aunque empezaba su descenso. Los jardines de los vecinos estaban cuidados como siempre.
La señora Martínez estaba regando sus flores como lo hacía cada tarde desde que la conocía. Me vio pasar y me saludó con la mano, sorprendida de verme después de tanto tiempo. Le devolví el saludo con una sonrisa forzada sin detenerme. Y entonces la vi. Mi casa. El lugar donde había pasado los mejores años de mi vida. Donde había criado a mi hija. Donde había amado a mi esposo. Donde había sido feliz. Excepto que ya no se parecía a mi casa. El jardín que Roberto cuidaba con tanto amor y que yo había dejado descuidado por la depresión ahora estaba completamente remodelado. Habían arrancado los rosales que él plantó para nuestro aniversario número 20. El árbol de limones bajo el cual solíamos sentarnos en las tardes ya no estaba. En su lugar había pasto perfectamente cortado, arbustos ornamentales que nunca habíamos tenido, y un camino de piedras decorativas que conducía a la entrada. La puerta principal había sido reemplazada. Ya no era la de madera oscura con el vitral que Roberto instaló personalmente. Ahora era una puerta moderna de color gris con vidrio esmerilado. Las ventanas tenían cortinas nuevas. La fachada había sido pintada de un color beige claro que nunca habríamos elegido. Todo rastro de nosotros, de nuestra esencia, de nuestros 35 años en esa propiedad había sido borrado sistemáticamente. Me quedé parada en la banqueta sintiendo como la realidad me golpeaba en oleadas. No era solo que hubieran hecho mejoras o remodelaciones. Era que habían eliminado deliberadamente cada evidencia de que Roberto y yo alguna vez vivimos ahí. Como si nunca hubiéramos existido. Como si nuestra vida entera hubiera sido solo un preludio insignificante a su ocupación. El coche de Rodrigo estaba estacionado en la entrada. Estaban en casa. Respiré profundo. Crucé el jardín que ya no reconocía y toqué el timbre. Escuché pasos acercándose. La puerta se abrió y ahí estaba Laura, vestida casualmente con jeans y una blusa, su cabello recogido en una cola de caballo. Su expresión cuando me vio fue de sorpresa genuina seguida inmediatamente de irritación. Me preguntó qué hacía ahí con un tono que dejaba claro que no era bienvenida. Le dije que venía por mis cosas, por los documentos que había dejado en el estudio. Ella bloqueó la entrada con su cuerpo, sus brazos cruzados sobre el pecho en una postura defensiva. Me dijo que no tenía nada aquí, que todo lo que me pertenecía ya lo tenía conmigo cuando me fui de su casa. Insistí. Le dije que necesitaba entrar, que tenía derecho a recuperar mis pertenencias personales. Rodrigo apareció detrás de ella, su presencia intimidante como siempre. Intercambiaron una mirada que no pude descifrar pero que me puso inmediatamente en alerta. Después de un momento de tensión, Laura se hizo a un lado con una sonrisa extraña, casi triunfal. Me dijo que adelante, que pasara, que buscara lo que quisiera, que de todas formas ya no encontraría nada. Entré a lo que alguna vez fue mi hogar y el shock fue incluso peor que el jardín. Todo era diferente. Los muebles que Roberto y yo habíamos comprado a lo largo de décadas habían desaparecido. El sofá donde pasamos miles de noches viendo televisión. El comedor donde celebramos cada cumpleaños de Laura. Las lámparas, las alfombras, los cuadros en las paredes. Todo reemplazado por muebles modernos, caros, completamente ajenos. Subí las escaleras con las piernas temblando. Laura y Rodrigo me seguían a corta distancia, sus pasos resonando en la madera que habían barnizado de un color más oscuro. Llegué al que era el estudio de Roberto. Abrí la puerta y encontré que lo habían convertido en un gimnasio personal. Había una caminadora, pesas, un espejo de pared a pared. Ningún rastro del escritorio de Roberto, de sus libreros, de sus fotografías. Me volteé hacia Laura con lágrimas corriendo por mis mejillas. Le pregunté dónde estaba todo. ¿Dónde estaban los muebles, los recuerdos, las cosas de Roberto? Ella se encogió de hombros con indiferencia calculada. Me dijo que habían tirado o donado todo lo que no servía, que eran trastos viejos sin valor, que necesitaban espacio para sus propias cosas cuando se mudaran permanentemente. Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba pero que no quería creer. Esto no era temporal. Nunca lo fue. Habían planeado desde el principio quedarse con mi casa. Cada detalle había sido calculado meticulosamente. Convencerme de mudarme con ellos. Aislarme. Destruir mi autoestima hasta el punto donde no pudiera defenderme. Y mientras yo vivía en ese cuarto miserable siendo tratada como sirvienta, ellos habían estado aquí, en mi propiedad, borrando mi existencia y construyendo la suya. Le grité que esta era mi casa, que no tenían derecho a hacer ninguna de estas cosas sin mi permiso, que las escrituras estaban a mi nombre y que iba a llamar a la policía inmediatamente. Laura rió con esa risa cruel que había llegado a odiar. Me dijo que adelante,
que llamara a quien quisiera. Rodrigo sacó unos papeles doblados del bolsillo trasero de sus jeans y me los extendió con una sonrisa arrogante. Me dijo que leyera con cuidado, que lo que sostenía en mis manos era la prueba de que yo ya no tenía ningún derecho sobre esta propiedad. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los documentos. Los desdoblé con torpeza mientras ellos observaban con expresiones de satisfacción absoluta. Comencé a leer las primeras líneas y sentí que el piso se abría bajo mis pies. Los papeles que sostenía en mis manos temblorosas parecían ser escrituras de propiedad. El formato era similar a los documentos legales que había visto antes. Había sellos, firmas, texto legal denso y confuso. Mis ojos recorrían las líneas tratando de encontrar sentido entre la jerga jurídica mientras Laura y Rodrigo me observaban con esa sonrisa satisfecha que me revolvía el estómago. Según el documento que tenía frente a mí, la propiedad había sido transferida a nombre de Laura Méndez de Ruiz hacía 3 meses. Había una fecha específica, un número de folio, referencias a notarios públicos. Parecía oficial. Parecía real. Parecía que efectivamente yo había perdido mi casa. Laura hablaba mientras yo leía, su voz cargada de ese tono condescendiente que había perfeccionado durante meses. Me decía que lo viera, que lo aceptara, que dejara de pelear contra lo inevitable. Que ella era ahora la dueña legítima de esta propiedad. Que yo no tenía nada. Que debería haberme portado mejor cuando vivía bajo su techo porque ahora estaba completamente sola y sin recursos. Rodrigo añadía comentarios sarcásticos sobre cómo yo había sido tan ingenua, tan confiada. Que realmente pensé que me dejarían quedarme con una propiedad de este valor cuando ellos la necesitaban más. Que una vieja sola no merecía tanto espacio mientras una familia joven con hijos tenía que vivir en una casa más pequeña. Pero algo no cuadraba. Mientras seguía leyendo, forzando mi cerebro a concentrarse a pesar del pánico que amenazaba con paralizarme, comencé a notar inconsistencias. La fecha de la supuesta transferencia era de agosto, 3 meses antes. Pero yo nunca había firmado ningún documento en agosto. De hecho, en agosto yo estaba completamente aislada en su casa, sometida a trabajo constante y humillación diaria. No recordaba haber ido a ninguna notaría, haber firmado papeles, haber dado consentimiento para nada. Busqué la sección de firmas con el corazón latiendo violentamente. Y ahí estaba, una firma que supuestamente era mía al lado de mi nombre impreso. La observé detenidamente, estudiando cada trazo. Se parecía a mi firma, tenía elementos similares, pero no era exacta. La inclinación era ligeramente diferente. La forma de la letra P en Patricia no coincidía con mi manera de escribirla. La rúbrica final era demasiado elaborada cuando la mía siempre había sido simple. Era una falsificación. Una buena falsificación, probablemente hecha por alguien que había estudiado mi firma en otros documentos, pero falsificación al fin. Levanté la vista de los papeles y miré directamente a Laura. Le dije con voz que temblaba pero que intentaba sonar firme que esta firma no era mía. Que yo nunca había firmado este documento. Que esto era fraude. Laura dejó de sonreír por un segundo. Una microexpresión de preocupación cruzó su rostro antes de que lo recompusiera en su máscara de arrogancia. Me dijo que estaba delirando, que claramente la firma era mía, que había estado presente cuando firmé aunque probablemente no lo recordaba por mi edad avanzada y mi deterioro mental. Que tal vez la depresión me había afectado la memoria. Rodrigo añadió que tenían testigos, que el notario podía confirmar que yo había estado ahí, que mejor dejara de inventar historias ridículas. Pero yo sabía la verdad. Y ahora tenía que confirmarla. Les dije que quería ver las escrituras originales. Las verdaderas escrituras que Roberto y yo habíamos firmado cuando compramos esta casa hacía 35 años. Esos documentos que yo había dejado guardados en el estudio cuando me mudé con ellos. Laura intercambió otra mirada con Rodrigo, esta vez claramente nerviosa. Me dijo que no sabía dónde estaban esos papeles viejos, que probablemente los había tirado con los otros trastos sin valor. Que ya no importaban de todas formas porque el documento nuevo era el único válido. Pero su nerviosismo me dio la pista que necesitaba. Si realmente hubieran transferido la propiedad legalmente, no tendrían problema en mostrarme las escrituras originales. El hecho de que insistieran en que estaban perdidas o tiradas solo confirmaba mi sospecha. Esto era un engaño. Un plan elaborado para robarme mi casa usando documentos falsificados. Saqué mi teléfono celular del bolsillo. Laura dio un paso hacia mí con alarma visible en su rostro preguntando qué estaba haciendo. Le dije con una calma que no sabía que poseía que iba a llamar a la policía en ese momento. Que iba a reportar fraude,
falsificación de documentos y ocupación ilegal de propiedad privada. Rodrigo intentó arrebatarme el teléfono, pero retrocedí rápidamente hacia el pasillo. Marqué el número de emergencias mientras ellos me seguían, sus voces elevándose en amenazas y súplicas extrañamente mezcladas. Laura gritaba que estaba cometiendo un error terrible, que no entendía lo que estaba haciendo, que me arrepentiría de esto. Pero yo ya estaba hablando con el operador. Estaba dando la dirección de mi propiedad. Estaba explicando que había personas ocupando ilegalmente mi casa y que tenía evidencia de documentos falsificados. La voz del operador me decía que mantuviera la calma, que una patrulla estaba en camino, que no colgara. La expresión en el rostro de Laura cambió completamente. El triunfo había desaparecido. La arrogancia se había evaporado. Ahora solo quedaba pánico puro. Comenzó a llorar, sus manos temblando, su voz quebrada. Me rogaba que colgara el teléfono, que podíamos resolver esto en familia, que no involucrara a la policía. Rodrigo había perdido todo su color, su postura agresiva reemplazada por la postura de alguien que acaba de darse cuenta de que su plan se está desmoronando. Pero yo no colgué. Me quedé en esa línea hasta que escuché las sirenas acercándose por la calle. Hasta que vi las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas de la casa que era mía y que iba a recuperar sin importar lo que costara. 2 patrullas se estacionaron frente a la casa. 4 oficiales de policía bajaron y se acercaron a la puerta principal, donde yo los esperaba todavía sosteniendo mi teléfono como salvavidas. Laura y Rodrigo se habían quedado en la sala, sus rostros pálidos, sus cuerpos rígidos por el miedo. El oficial a cargo, un hombre de unos 40 años con expresión seria, me pidió que explicara la situación. Les conté todo. Como esta era mi casa desde hacía 35 años. Como mi hija me había convencido de mudarme temporalmente con ella después de enviudar. Como durante esos meses ellos se habían instalado aquí y remodelado completamente la propiedad sin mi conocimiento o consentimiento. Como me mostraron documentos de transferencia que contenían una firma falsificada. Los oficiales escuchaban tomando notas, mientras Laura intentaba interrumpir desde la sala con su versión contradictoria. El oficial pidió ver los documentos que Laura había presentado. También pidió cualquier identificación oficial mía y cualquier prueba que yo tuviera de ser la propietaria original. Mi corazón se hundió por un momento al darme cuenta de que no tenía las escrituras originales conmigo. Estaban en algún lugar de esta casa, probablemente escondidas o destruidas por Laura y Rodrigo. Pero entonces recordé algo. Llamé a Beatriz. Le pedí que fuera inmediatamente a mi banco y solicitara copias de los documentos que teníamos guardados en la caja de seguridad que Roberto había abierto años atrás. En esa caja estaban copias certificadas de las escrituras originales, testamentos, pólizas de seguro, todo lo importante. Roberto siempre fue meticuloso con los documentos legales. Los oficiales dijeron que esperarían. Mientras tanto, examinaron los papeles que Laura había presentado. Uno de ellos, con más experiencia, comenzó a señalar irregularidades en el documento. El sello del notario parecía sospechoso. La numeración del folio no coincidía con los rangos típicos de ese año. Y cuando comparó la firma en el documento con la firma de mi identificación oficial, las diferencias eran evidentes incluso para un ojo no entrenado. Laura se derrumbó completamente. Se sentó en el sofá que había comprado con mi dinero robado y comenzó a sollozar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de alguien que ve cómo su plan perfectamente diseñado se desmorona frente a sus ojos. Rodrigo intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente. Insistía en que había un malentendido, que podían explicarlo todo, que necesitaban hablar con su abogado. Beatriz llegó 40 minutos después con un sobremanila lleno de documentos. Escrituras originales con fecha de hace 35 años. Comprobantes de pago de impuestos prediales a mi nombre durante décadas. Facturas de servicios. Todo documentado meticulosamente. El oficial revisó cada papel mientras Laura observaba con horror creciente cómo la evidencia irrefutable de su fraude se acumulaba. El veredicto fue claro e inmediato. La casa me pertenecía legal e indiscutiblemente. Los documentos que Laura presentó eran falsificados. Ella y Rodrigo estaban ocupando ilegalmente propiedad privada, y habían cometido múltiples delitos incluyendo falsificación de documentos, fraude y probablemente otros cargos que el fiscal determinaría. Los oficiales les dieron un ultimátum. Tenían 48 horas para desalojar completamente la propiedad. Debían llevarse todas sus pertenencias personales, pero no podían tocar nada que hubiera estado en la casa originalmente. Si no cumplían, enfrentarían arresto inmediato. Además,
Se les informó que yo tenía derecho a presentar cargos criminales por el fraude, lo cual probablemente resultaría en tiempo de prisión para ambos. Laura finalmente intentó la última carta que le quedaba, la manipulación emocional. Se levantó del sofá y caminó hacia mí con los brazos extendidos, lágrimas corriendo por su rostro. Me llamó mamá con voz quebrada, algo que no había hecho con cariño en meses. Me rogó que la perdonara, que había cometido un error terrible, que el estrés económico los había llevado a tomar decisiones desesperadas. Que pensara en sus hijos, en mis nietos, en cómo esto los afectaría. Rodrigo se unió a las súplicas. Prometió que devolverían todo, que repararían cualquier daño, que solo necesitaban una oportunidad para arreglar las cosas, que si los perdonaba, me cuidarían por el resto de mi vida, que todo sería diferente. Los miré a ambos sin decir palabra. Estudié el rostro de mi hija buscando algún rastro de la niña que había criado, de la joven que abracé en su graduación, de la madre que lloró de felicidad cuando nacieron sus hijos. Pero solo vi a una extraña. Alguien capaz de traicionar, humillar y robar a su propia madre sin el menor remordimiento hasta que fue atrapada. Finalmente hablé. Les dije que tuvieron razón en algo durante todos estos meses. Esta casa efectivamente no era suya. Nunca lo fue y nunca lo sería. Les recordé cada humillación que me habían hecho sufrir. Cada insulto. Cada noche que pasé llorando en ese cuarto miserable. El puño levantado de Rodrigo. Las palabras venenosas de Laura frente a sus amigas. Todo. Les dije que tenían 48 horas exactas y que si veía a cualquiera de los dos cerca de mi propiedad después de ese plazo, llamaría a la policía sin dudar un segundo. Que en cuanto a los cargos criminales, lo pensaría, pero que no les debía absolutamente nada. Ni perdón, ni misericordia, ni una segunda oportunidad que no merecían. Laura intentó abrazarme pero retrocedí. El gesto fue tan instintivo que ella se quedó congelada con los brazos todavía extendidos. Le dije que no me tocara, que había perdido ese derecho para siempre. Los oficiales, sintiendo la tensión, sugirieron que todos nos retiráramos por ahora y que Laura y Rodrigo comenzaran a empacar sus cosas. Salí de esa casa con Beatriz a mi lado y la cabeza en alto por primera vez en 6 meses. 3 semanas después regresé a mi casa. Laura y Rodrigo habían desalojado dentro del plazo establecido, llevándose sus muebles modernos y dejando atrás espacios vacíos que alguna vez estuvieron llenos de recuerdos. El jardín todavía lucía extraño sin los rosales de Roberto, pero planeaba replantarlos en primavera. Las primeras noches dormí en un colchón inflable porque todos mis muebles originales habían desaparecido. Pero no me importó. Era mi colchón, en mi piso, en mi casa. Comencé lentamente a reconstruir. Muebles de segunda mano. Fotografías enmarcadas que rescaté de mis maletas. Cortinas nuevas que yo misma elegí. Laura intentó llamar varias veces. Nunca contesté. Decidí no presentar cargos criminales, no por ella, sino por mí. No quería que me consumiera más tiempo o energía emocional. Estaba sola, sí, pero finalmente había recuperado algo más valioso que compañía forzada, mi dignidad, mi voz, y la certeza absoluta de que merecía respeto. Eso era suficiente para empezar de nuevo. Claude es IA y puede cometer errores. Por favor, verifica las respuestas. Si esta historia te atrapó, suscríbete y dale like. Nos vemos, familia.